No, ¿verdad? No, yo súper bien, sin problema. Media hecha bolas con la tarea, pero eso es normal. Sí, sí, no, no nos compliquemos demasiado, tratemos de solo hacer lo que está allí y de hecho, para que no se enreden tanto. Hasta ahora, solo el tema de las tablas de índice glucémico. Si yo como pan, ¿qué índice glucémico tiene según lo que yo, la información que yo pueda conseguir en Google? Bien. Si yo como, no sé, frijol, ¿cuál es la información nutricional de índice glucémico de ese frijol? Y lo coloco en la lista y lo separo en la guía. Consiguen que colocan, por ejemplo, rojo, amarillo y verde, como lo de un semáforo, ¿no? Entonces, verde colocan los que son de bajo índice, los amarillos colocan los que son de medio y pues los que son de muy alto como en rojo para saber que en teoría no deberíamos consumirlos o deberíamos evitarlos al máximo, pero bueno, hoy vamos a aprender por qué, que creo que es lo más importante. Si escuchan música de fondo, es que bueno, yo vivo en Colombia y mis vecinos son muy felices cada vez que decretan aislamiento o confinamiento por el tema del COVID. Y este fin de semana literalmente es largo porque lo decretaron desde hoy. Entonces, bueno, qué pena con el tema del vallenato a todo volumen, pero bueno. En fin, bien, habíamos quedado con el tema de los hidratos de carbono. Habíamos conversado muchísimo sobre cómo se clasifican. Les había dicho que para mí y para muchísimas personas, para los médicos funcionales, para eh, la nueva era de la nutrición, ya no se habla de, por ejemplo, los carbohidratos, o sea, los macros separados, ¿no? O sea, macros, carnes, proteína, perdón, me voy por hidratos de carbono, me voy por, y tenemos que calcular, no, ahora se habla de información, o sea, cada alimento, y les comentaba que para mí principalmente, tiene una información que arrojar a nuestro cuerpo, y en muchas ocasiones, digamos que la variabilidad de esa información dentro de esos alimentos es lo que hace que nuestro cuerpo reaccione de manera negativa, les decía yo. Mucha de la resistencia, y ya vamos a verlo ahorita. Pero bueno, el tema es que, como para darles el resumen de la primera clase, chévere, los hidratos de carbono son el sustrato energético principal, genéticamente predispuesto así, porque llevamos no sé qué cuántos años desde que se empezó todo el tema de la industrialización, comiendo bastante, pero bastante todo lo que es prefabricado, y por ende, pues nuestro cuerpo reacciona, si se quiere, más fácilmente a este sustrato energético. Es el más económico, el más accesible en el mundo entero. Yo siempre hablaba con un entrenador y le decía, no, el mejor pre-workout del mundo es un pedazo de pan y agua, y ciertamente es así. Agua permite hidratarse y el pan básicamente se transforma en glucosa en sangre, y al haber tanta disponibilidad de glucosa, pues por supuesto tenemos energía y energía para rato. Yo les echaba broma y les jugaba, les decía que el problema es cuando no quemamos esas calorías, o sea, cuando no necesitamos esa energía y empezamos a acumularla. Y les decía que el principal almacenamiento del hidrato de carbono era el glucógeno, y era a nivel del hígado y a nivel de los músculos. Que allí era donde empezaba a complicarse todo. Pero bueno, aquí les voy a mostrar, digamos, lo que es el interés nutricional en el tema de los hidratos de carbono. Y específicamente les voy a mostrar lo que tiene que ver con el proceso inflamatorio posterior a la sobredosis de carbohidratos, que es lo que la mayoría de la gente está viviendo hoy en día, sin darnos cuenta. De hecho, lo llaman inflamación silenciosa. Bien, entre todo lo que conlleva el interés nutricional, vamos a ver que lo que es glucógeno y glucosa, se los decía, constituyen el sustrato energético principal. Obviamente la glucosa en sangre, glucógeno a nivel de almacenamiento, esa es la forma, ¿ok? Y durante el ejercicio, para la fibra muscular activa, mucho más, ¿ok?
lleva una relación muy cerrada el hecho de poder asegurar un buen rendimiento deportivo y retardar la aparición de la fatiga, el tema de tener disponibilidad de glucosa y por supuesto disponibilidad, almacenamiento de glucógeno al momento del ejercicio como tal. Y si el ejercicio, el programa de ejercicio que usted está haciendo, la actividad que usted está desarrollando es superior a 1 hora, pues mucho más. Les hablaba del tema de la dieta escandinava, que es lo que se conoce en los gimnasios como carga de carbohidratos. Y eso, yo no sé si ustedes lo han visto, yo lo suelo ver mucho, ¿no? No quiero hacer una carga de carbohidratos porque voy a empezar a entrenar fuerte, porque voy a empezar a entrenar buscando hipertrofia. Lo que están buscando es no llegar al fallo o reducir la probabilidad de aparición de fatiga, básicamente. ¿Cómo? Pues aumentando el sustrato energético o la disponibilidad, mejor dicho, del sustrato energético. Les decía que según la Organización Mundial de la Salud, del 55 al 60% de la ingesta calórica que un ser humano tiene debería ser en forma de carbohidratos. Y les he dado un ejemplo. Una dieta normal para 2.500 kilocalorías diarias debe contener al menos unos 310 gramos. Aproximadamente 4.5 gramos por kilogramos de peso, en este caso del deportista, ¿vale? Bien, antes de hacer ejercicio, lo ideal es, vamos a desarrollar la carga de carbohidratos como la estábamos conversando. Estamos hablando de que debes tratar de ingerir de 9 a 10 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso, los 3 o 4 últimos días previos a la práctica deportiva. Eso es bastante, muchachos. La verdad es bastante. Estoy tratando de poner a cargar algo por acá. Deme un segundo. Va a descargar la computadora. Bien. ¿Esto qué va a permitir? Va a permitir que nosotros tengamos disposición para almacenar. Yo les decía que el carbohidrato, de hecho, es el primordial para eso, ¿no? Para almacenar. Estos hidratos de carbono específicamente, digamos que sea de índice glucémico alto, medio, aunque realmente a precompetencia o por dieta escandinava podría ser cualquiera. Pero nosotros siempre solemos decir, bueno, si vamos a hacer almacenamiento, pues que sean de alto índice glucémico, es decir, que reaccionen en sangre como reacciona la glucosa propiamente. La última ingesta antes del ejercicio debería ser alrededor de 3 horas antes de la actividad. Y eso es bueno saberlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por ejemplo, vamos a llevar a alguien que va a hacer ejercicio terapéutico dentro de una sala de musculación, una sala polivalente como fisioterapeuta, porque estás buscando, qué sé yo, fortalecimiento del cuádriceps, estás buscando fortalecimiento de aductores o estás en una fase en donde quieres dar implicación al fortalecimiento del vasto interno del cuádriceps, es sumamente importante el conocer qué comió el paciente y cuándo fue la última vez que comió. No solo la hidratación, digamos que es un equilibrio base entre esto. Y ellos hablan pues de 3 horas antes como regla. Durante los ejercicios, es decir, si usted va a desarrollar un trabajo específico porque está trabajando de manera personalizada con un atleta o con alguien que y va posterior a la hora o posterior a la hora y media, pues debe garantizar la reposición de esos depósitos de glucógeno. Generalmente se hacen a través de geles, barras, seguro las han visto en todos lados. Yo voy más a favor de los productos que no son sólidos, que son líquidos y que deben aportar al menos el 75% de las calorías del producto en forma de carbohidratos. Y por supuesto con elevado índice glucémico, pues para aprovechar, digamos, ese punto y reponer rápidamente nuestros depósitos de glucógeno. ¿Bien? Después del ejercicio se ha dicho muchísimo sobre esto, muchísimo. Se ha hablado 1000 cosas sobre el tema del ejercicio.
pero lo que sí tenemos claro es que hay que recuperar los depósitos musculares de glucógeno. ¿Por qué? Pues porque esto lleva una relación súper estrecha con el tema del rendimiento, como les estaba hablando. Cuando hablamos después del ejercicio, nosotros nos referimos, voy a poner esto por acá, nos referimos básicamente a de alto índice glucémico. ¿Sí? La lista que vimos en la guía será de color rojo. Pan, papa, pasta, ¿sí? Que puedan reponer rápidamente. Ahora bien, hay dos cosas esenciales que dice la ciencia sobre el tema de las bebidas posteriores a los entrenamientos, las bebidas posteriores al ejercicio, las famosas bebidas de recuperación, que la gente sale corriendo, tira la pesa o tira el ejercicio, se seca con la toalla y sale corriendo a prepararse algo, ¿bien? Y es que, lo primero, la resíntesis de glucógeno es más rápida en las primeras horas post ejercicio, ¿bien? Por eso, si eres carbohidrato, inmediatamente después de terminado el ejercicio, la velocidad de resíntesis del glucógeno es mayor, ¿ok? A que si pues lo haces esperando o posterior a el entrenamiento como tal. Eso sí es cierto, es decir, la reposición se da inmediatamente posterior a la carga de ejercicio. Y lo otro que también dice la ciencia es que después de finalizado el ejercicio, ciertamente hay un aumento de la permeabilidad de la membrana plasmática de la fibra muscular con respecto a la glucosa. Entonces, digamos que sirve, si se quiere, de activación para las proteínas transportadoras de glucosa a la fibra muscular. Entonces, no es quizás tan descabellado el hecho de que empíricamente la gente salga corriendo a tomarse un batido de recuperación. Ahora bien, sería descabellado si más adelante cuando vean el tema de ayudas ergogénicas lo hacen específicamente con batidos proteicos limpios que no contienen carbohidratos. Eso sí sería muy tonto. Pero bueno, ya van a ir familiarizándose con el tema. Lo importante es saber que la membrana plasmática de la célula de la fibra muscular es más permeable posterior al ejercicio y que, pues, por supuesto, en las primeras horas post ejercicio, pues, vamos a ser más sensibles, si se quiere, a la rápida absorción del glucógeno. Perdón, a la rápida absorción de la glucosa. ¿Por qué les digo esto? O sea, ahora me dirán, venga, entonces quiere decir que posterior al ejercicio sería muchísimo mejor, por ejemplo, la toma de aminoácidos, ¿cierto? Para la recuperación muscular. Eso, por ejemplo, es una ayuda ergogénica al momento de fortalecimiento del cuádriceps posterior a una lesión de rodilla. ¿Bien? ¿A qué me refiero con esto? A que si ya hay un daño dentro de la fibra muscular y usted está tratando de fortalecer la fibra muscular del cuádriceps, específicamente el vasto interno, que le está costando esos últimos 15 grados de extensión, por ejemplo, sería una buena ayuda ergogénica, es decir, una ayuda externa, ya más adelante lo van a ver, no se preocupen, pero les estoy pasando datos desde ya, el hecho de mandar a consumir glutamina, por ejemplo, posterior a la terapia física. Es un datazo eso, por cierto. A mí me encanta mucho jugar con el tema de la suplementación dentro de la terapia física. Pues para eso es que ustedes están acá estudiando el día de hoy estas herramientas tan bonitas. Bien. Ahora, volviendo al cuento de los carbohidratos, ciertamente a nivel mundial, pues hemos escuchado, yo creo que todos, que levanten la mano en este momento, creo que todos han escuchado a un amigo, a un familiar o a alguien que dice que es intolerante, por ejemplo, a la lactosa, ¿cierto? Al gluten, por ejemplo. Estamos hablando de que más del 75% de la población mundial presenta algún tipo de intolerancia, ¿bien? Y esto, digamos, ya sea porque la sustancia no puede ser absorbida en posterior a entrar al torrente sanguíneo,
o porque no hay enzimas para procesarlas. ¿Bien? El cuento es que la intolerancia es más real de lo que nosotros pensamos y simplemente eliminar ese producto. En muchas ocasiones, denme un segundo, en muchas ocasiones es tonto si se quiere. ¿Por qué? Porque yo les decía que cuando, por ejemplo, de tipos de carbohidratos, hay un montón de carbohidratos que tienen la misma relación química. Ahora sí, denme un segundo. El cuento es que les decía, por ejemplo, el tema de la lactosa, ¿sí? No, bueno, yo soy, lo dijimos en la clase pasada, no, bueno, yo soy intolerante a la lactosa, pero consumo malta. Y básicamente es la misma información bioquímica, ¿bien? Y ahí tú te das cuenta que el tema es una intolerancia a ciertos productos que no son, vuelvo y repito, o no se absorben de manera idónea o en su efecto no se están produciendo las enzimas necesarias para procesarlo. Una vez que usted deja o le sugiere al paciente en particular que rompa con uno de los dos productos, es decir, o toma malta o toma leche, le estoy dando un ejemplo bien básico, van a ver que empiezan a verse mejorías en el tema de intolerancia y eso se le conoce como sobredosis de carbohidratos, pero lo vamos a ver más adelante. Una de las enfermedades que realmente está acabando con el mundo es esta señorita que vemos acá en la pantalla. Se trata de la diabetes. Pues son enfermedades básicamente de etiología metabólica y que se le conocían como, allí lo dice la Organización Mundial de la Salud, estas tablas son de la Organización Mundial de la Salud. Yo les voy a dar lo que dice la Organización Mundial de la Salud y lo que se está viviendo hoy en día, ¿no? Bueno, y ellas hablan de que antes se conocía que había una predisposición genética para este tipo de enfermedades, ¿no? Factores inmunológicos, obesidad, sedentarismo. Y actualmente se habla más bien, más que de predisposición genética, se habla en realidad de que en casa llevamos algo que se llama cultura alimenticia. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo aprendí en casa que mi café llevaba panela en la mañana y chocolate, porque así lo preparaba mi mamá, y mi mamá lo aprendió así porque lo preparaba su abuela, su mamá, y así sucesivamente. Generacionalmente estamos hablando de una cultura aprendida. De hecho, hay un estudio súper bueno que me conversaban hace poco un paciente y me dijo, si no me equivoco, que la relación va entre 7 a 9 líneas generacionales en las que nos compartimos esa información, esa cultura alimenticia. Y entonces es muy fácil ver, o era muy fácil asociar la predisposición genética dentro de una casa, ¿no? Papá es diabético, mamá es diabética, pues el hijo debe serlo. Y pues no, resulta ser que era un tema más bien, o es lo que ha abordado la ciencia últimamente, a cultura alimenticia. Bien, no quiero quedarme conversando sobre la diabetes porque siento que es algo que todos manejamos. Quiero irme más bien al tema de procesos inflamatorios, que es lo que realmente ustedes no deben conocer. Ya ustedes deben estar cansados de trabajar con pacientes diabéticos. Levanten la mano, por favor. Gente, ¿quién ha trabajado con pacientes diabéticos? Yo he trabajado con pacientes diabéticos. Y sabemos todas las complicaciones que existen pues a la hora de trabajar con el paciente diabético. Pero si nosotros hacemos una restricción selectiva de carbohidratos, por ejemplo, de alto índice glucémico, de medio índice glucémico, vamos a ver mejoras significativas en las propiedades viscoelásticas de los tejidos, vamos a ver mejoras significativas en los procesos inflamatorios randomizados, o dispares articulares, y vamos a ver también mejoras en cuanto a la presencia de focos de dolor. Es en serio. Y está probado científicamente. Bien. Alimentos que contienen hidratos de carbono, chicos, cereales,
Y ahora mismo ustedes ven allí el maíz, pero yo me puedo poner desde desde los orgánicos hasta los prefabricados. ¿Sí? Todo lo que sea legumbres también, los tubérculos, lo que llamamos vegetales que nacen debajo de la tierra, raíces también que nacen debajo de la tierra, el famoso pan, yo lo pondría en líneas generales a todo, y la pasta, la famosa pasta. ¿Bien? Y ahí viene el cuento de la sobredosis de carbohidratos. Son muchos los médicos funcionales, son muchos los profesionales en el área de la especialidad nutricional, tanto médica como de orden deportiva. Estamos hablando de esto, sobredosis de carbohidratos. ¿Qué se refiere eso de sobredosis de carbohidratos? Bien, se refiere específicamente a lo que yo les decía, cada carbohidrato o cada hidrato de carbono, cada alimento en realidad posee una información. Y cuando usted agrega esa información y vuelve a agregar y vuelve a agregar y vuelve a agregar durante el día, usted puede llegar a sobrepasar el límite mediante el cual su cuerpo toma esa información de manera positiva. Y esto pasa, imagínense que ustedes llegan y colocan una toalla debajo de una gotera en la casa. Caen las primeras gotas y no han alcanzado a mojar la toalla porque usted la puso allí porque le va a absorber la gotita de agua, ¿cierto? Y cae otra gota y cae otra gota y de igual manera la toalla va absorbiendo pero no se riega. En fin, si esa gotera por casualidad de la vida se abre completamente y llega a caer no unas par de gotas, sino un real completo gigante chorro sobre esa toalla, la toalla se va a mojar. Y eso es básicamente el principio de la información alimenticia o, pues en este caso, la sobredosis de carbohidratos. Usted puede comer pan por la mañana, no hay problema con el pan. Ahora, pero si el pan va acompañado, no sé, yo he visto tantas cosas raras. Pero bueno, con un vaso de avena sumado a eso, no ha terminado la mañana y ya se está comiendo 3 bananos con granola y leche, y luego llega el mediodía y come pasta con pan y la salsa, y luego pasa, sí, ya estamos hablando de pan, pasta, leche, granola, avena, y cada uno tiene una información específica, una información que aportar. Y no ha culminado, o sea, no ha pasado ni medio día y ya lleva 5 tipos de carbohidratos totalmente diferentes, con una información diferente para tu cuerpo. Es allí el problema, básicamente. ¿Sí? Existe un método súper bueno, hecho por un colombiano de nombre Benjamín, no me acuerdo, pero lo pueden googlear, se llama método de aislamiento de carbohidratos, y ha funcionado maravillosamente en los pacientes. ¿Qué hace el doctor Benjamín? El doctor Benjamín te dice que al día tú no debes consumir más de 3 o 4 tipos o fuentes de carbohidratos. Suena descabellado al principio, ¿sí? Si te pones a ver. Pero una vez que empiezas a entender, ya lo vamos a ver, el tema del proceso inflamatorio, te das cuenta por qué tanto él como Jaramillo, que también es un colombiano, tanto Ludwig Johnson, que es un venezolano, que es endocrinólogo, que es maravilloso también, terminan siempre abordando el mismo punto, ¿no? Procesos inflamatorios o la inflamación silenciosa, se basa en la sobreestimulación de información que termina siendo glucosa en sangre. Ojo, todo lo que yo mencioné termina siendo glucosa en sangre. Se llega a un punto en donde se hace la famosa resistencia a la insulina, con ella el síndrome metabólico, y el síndrome metabólico realmente es la puerta de entrada a la diabetes. Bien, ok. Sobredosis de carbohidratos, ¿qué podemos conseguir? Síndrome metabólico. Síndrome metabólico, para que tengan una idea, son esas personas, sobre todo mujeres, creo que le he visto más a las mujeres, ¿no? Que
o la incidencia, mejor dicho, es más alta en la población femenina, que es sumamente complicado bajar de peso, hagan lo que hagan, ¿sí? Tienen ovarios poliquísticos, glucosa alta, dolor premenstrual, resistencia a la insulina, en fin, son una serie digamos, de signos y síntomas relacionados con la mala combustión de azúcar, ¿sí? Es decir, nuestra glucosa y nuestra insulina no están comportándose de la manera correcta. Proceso inflamatorio también es culpable la sobredosis de carbohidratos. Estos procesos inflamatorios que en muchas ocasiones son diagnosticados como enfermedad autoinmune y que no tienen relación a ello, ¿ok? O sea, y he visto muchas personas que empiezan a inflamarse las manos, o sea, a nivel distal, manos y pies, y tú dices, venga, pero es que si no tengo artrosis, no hay marcadores artrósicos por ningún lado, y tiene que ver más bien con el tema de la sobredosis de carbohidratos. Empezamos a hacer método de aislamiento de carbohidratos y la persona mejora al 80%. Obesidad, obviamente, enfermedades autoinmunes, conozco muchísimos problemas a nivel de tiroides, que para muchos de nosotros es procesos inflamatorios randomizados. ¿Cuál otra sí? Bueno, tiroides, ella empieza a fallar a partir del proceso inflamatorio, por sobredosis de carbohidratos, enfermedades autoinmunes en general, creo que esa. Fibromialgia es uno de los más ¿cómo se dice? El más emblemático en mi consulta, al menos. Seguro conocen a alguien con fibromialgia, ¿cierto? En mi consulta, el 40-50% de las mujeres mayores de 40 lo tienen diagnosticado. Es impresionante. Intolerancias y resistencias. Se hizo muy de moda, fue un boom, fue un ruido gigantesco el tema de la intolerancia al gluten. De la noche a la mañana todo el mundo era intolerante al gluten. No, gluten free, productos gluten free, no, que yo soy celíaco, no es que yo, o sea, en todos lados. Y vuelvo y te repito, quizás no es el gluten propiamente, es una serie de información o un abuso o una sobreestimulación de información en cuanto a ese tipo de carbohidratos. Y por supuesto la famosa enfermedad cardiovascular que bastante que se le dio y que dijo que era culpa o que el principal culpable era el colesterol, y hoy mismo se van a dar cuenta que no lo es. El colesterol es sumamente necesario para la vida misma. Bien. Entonces, ¿por qué se produce la inflamación silenciosa? Pues porque se da lo que se conoce como desequilibrio hormonal a partir de la sobredosis o la sobreestimulación. ¿Qué es lo que uno debe indicar? Una dieta antiinflamatoria, que es la famosa solución de rescate y punto. Y el otro punto es el aumento de la insulina. ¿Y por qué aumenta la insulina? En respuesta a la cantidad de azúcar que está en su sangre, ¿ok? Y eso lo vamos a ver en la siguiente infografía, para que entiendan. Okay. Digamos, todo inicia obviamente como información, apenas tiene contacto, bueno, actualmente se dice que apenas tienes contacto visual con esto, ¿no? O sea, ya tú haces una especie de predisposición a nivel del sistema nervioso central cuando apenas ves lo que quieres comerte, ese taquito de carne, ¿cierto? Tú ves el taco de carne y ya lo procesaste en tu cerebro y ya empezaste a mandar toda la estimulación necesaria para que ingresen a tu boca, ¿ok? Pues, a partir del contacto con la milasa de la saliva, pues el almidón destruya, como le decía, ese macronutriente en maltosa, maltotriosa o las dextrinas, y posterior a ella a la glucosa como tal. Y así la tenemos, como glucosa, ¿cierto? Una vez que pasa esto, nos vamos acá. Estas son las enzimas, se hidrolizan,
Estas son las ya que yo les hablaba de los monosacáridos en específico, la sacarosa, la lactosa, ¿se acuerdan? Aquí también podría entrar maltosa, la maltriosa, ¿sí? Se hidrolizan, ¿bien? Y entra al aspecto de glucosa, ¿sí? En sangre, ¿bien? Ahí se da entonces el transporte secundario activo, la glucosa que comparte el transporte con el sodio, la difusión facilitada a través de la membrana y deja la célula, la difusión facilitada e ingresa al líquido intestinal y pasa a los capilares, es decir, pasa la barrera hemática en este punto. Aquí hay otra imagen que me gusta mucho. El azúcar pasa del intestino a los vasos sanguíneos, ¿sí? Aumenta la concentración de glucosa en sangre, el páncreas pues saca allí las células betas que producen la insulina y esto se vierte a nivel de los vasos sanguíneos. Aquí están las pequeñas insulinas, ¿bien? A partir de estas células betas del páncreas. Ojo, pero que debe haber el estímulo de que en el intestino delgado haya pasado la barrera hemática y haya llegado la glucosa a la sangre, ¿ok? ¿Lo están entendiendo? Lo estoy hablando muy rápido, muy raro. Si lo entienden es fácil. O sea, comí, pasé, lo digerí, llegó al intestino, las células en el intestino empezaron a permearlo a través de la barrera hemática, la glucosa entró a la sangre, llega y viaja, el páncreas dice, ¡ah! Entró glucosa a la sangre, que suelten entonces a los soldados. Células betas del páncreas empiezan a soltar insulina. En los vasos sanguíneos la insulina capta la glucosa, ¿ok? Y la transporta a donde tenga que llegar, en este caso a los órganos que vayan a trabajar con él. En el hígado, en el músculo, si la voy a almacenar, como les decía, glucógeno, ¿sí? En forma de glucógeno, o en el tejido graso en forma de adiposito, ¿sí? La bolita debajo del brazo, el cauchito en la barriguita, ¿sí? Ok, y por supuesto, pues también hay cierta implicación de este azúcar que llega, o de esta glucosa que pues no necesita ser transportada para la insulina a nivel del sistema nervioso central. La bioquímica es fastidiosa, pero es agradable, porque es lo que nos permite entender por qué pasan las cosas. ¿Bien? Ok. ¿Qué propone la ciencia? ¿Qué dice la ciencia? Bueno, la ciencia dice que si nosotros empezamos a descender el consumo de los carbohidratos de alto y medio índice glucémico para irnos más al tema de bajo índice glucémico, por ejemplo, vegetales de superficie, ensaladas, verduras, carbohidratos como el salvado de trigo, llevan una mejor respuesta en cuanto a azúcar en sangre se trata, ¿sí? Fíjense el pico que se da antes, si se quiere, de la media hora, muchachos. Antes de la media hora ya hay un pico de glucosa en sangre muy alto por los productos de alto índice glucémico. O este macronutriente, pero en concentración de alto índice glucémico. Con respecto, y si lo comparo, ¿no? A esos 24, 25 minutos con productos de bajo índice glucémico como la línea en la que estoy parada. El problema aquí, muchachos, es que a mayor pico de glucosa durante el día en la sangre, mayor picos de segregación de insulina mi cuerpo tiene que hacer, tiene que producir, mi páncreas tiene que producir. Y allí es donde está el gran problema del sistema inmune, el gran problema de los procesos inflamatorios, en fin, de todo lo que estamos viviendo con respecto a la sobredosis de carbohidratos. ¿Bien? Entonces, no es quitarte el pan, pero sí es saber que el acúmulo de información de este macronutriente, o sea, pan, pasta, arroz, durante el día es bastante nocivo, si se pues una sobreestimulación que realmente no necesitamos. ¿Es difícil? Sí, porque culturalmente pues Latinoamérica está arraigada al consumo de carbohidratos y sobre todo de alto índice glucémico.
Imposible, no. ¿Sabes? Aquí les presento una persona que no come carbohidratos de alto índice glucémico. Cuéntame, Grecia. Disculpe, es que no entendí muy bien la gráfica. Ok, glucosa en sangre y abajo tiempo, pero no entiendo, o sea, ¿de qué trata la gráfica? ¿Qué es lo que propone en sí la ciencia? Que comamos... Bien, Grecia. Decía yo que lo que propone la ciencia es que nosotros consumamos, en este caso, mostrado por la línea verde, que lleva mejor comportamiento de carbohidratos de bajo índice glucémico con los que son de alto y medio índice glucémico. Lleva mejor comportamiento en el tiempo a la respuesta que generan, ¿ok? Me refiero, yo le decía ahorita, en menos de 30 minutos ya hay un pico de glucosa en sangre, es decir, tu glucosa sube en sangre con respecto a el consumo de hidratos de carbono de bajo índice glucémico. Y el problema de estos picos, Grecia, es que mientras más picos de glucosa en sangre tengas al día, es decir, yo me como un pan ahorita, a la media hora me tomo una avena, a la media, o sea, por ejemplo, la teoría de comer 6-7 veces horas al día para acelerar el metabolismo es totalmente descabellada hoy en día desde el enfoque científico, porque estás asegurando picos y picos y picos de glucosa durante todo el día que van a corresponder a que tu páncreas trabaje y trabaje y trabaje, generando también o correlacionando con insulina. Y allí es donde está el problema, porque llega un punto en donde el páncreas dice, ya no quiero más, y ahí, hola, bienvenido a la diabetes, ¿entiendes? Bien, perfecto. Ok, nos metemos aquí, que este es mi capítulo favorito, es el de las grasas, el que corresponde al día de hoy, llamados lípidos o grasas. Bien, desde el punto de vista químico, pues hablamos de sustancias de un grupo muy heterogéneo de compuestos, digamos que todos ellos presentan una característica en común y es que son insolubles al agua. ¿Sí? Todos de niño en algún momento agarramos y o teníamos una lámpara de lava o lo mandábamos a fabricar en biología en el colegio, o tomábamos un vaso de agua y le colocábamos aceite solo por morbo ver que no llegaran a mezclar, ¿cierto? Bien, es básicamente por eso, lípidos o las famosas grasas que conocemos, pues son insolubles al agua. Hay, pues por supuesto, digamos que lo encontramos en dos formas, aceites y grasas. A la hora de estudiarlo, nos encanta separarlos, entendiendo que los aceites son aquellos que de consistencia líquida a temperatura ambiente, ¿sí? Seguro en casa hay aceite de girasol, aceite de, no sé, todos los aceites raros que hay, de canola, aceite de oliva, que es uno de los mejores, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ok. Y por supuesto están entonces las grasas, que son las que están en consistencia sólida a temperatura ambiente, ¿ok? Digamos que los alimentos lípidos están normalmente en formas de compuestos llamados triglicéridos. Eso que te hacen y te dicen, venga, ¿tienes los triglicéridos altos? Sí, eso justo. Y no son más que 3 ácidos grasos juntos. Por eso se les llama triglicéridos. Su rendimiento energético es de 9 kilocalorías por gramo. Ya van a ver por qué les digo eso de los 9 kilocalorías por gramo. Digamos que hay una clasificación para las grasas y entre ellos están los ácidos grasos saturados. Miren esta imagen, ya me dio hambre, que ven allí de fondo. Mentira, yo no como nada. Bueno, no, casi nada de eso, no, sí como. Creo que Fran me vio comer, ¿qué? Pollo, sí, que KFC, ¿cierto? Pero no me comí las papas, se las comió Fran. Bien, en el caso de los ácidos grasos, digamos,
Yo siempre hago una comparación a como cuando te tejes una pulsera o un pulso, ¿ok? De estos de metal que tenían todos los enlaces ocupaditos, ¿sí? Eso es un ácido graso saturado. Cada uno de los eslabones están ocupados, ¿ok? Son sólidos a temperatura ambiente, ¿sí? No es como los pulsos que quedaban flaquitos y uno podía meter el dedito entre las dos líneas del pulso. No, él quedaba ocupadito. Los más abundantes son el ácido palmítico, el esteárico, y su ingesta en teoría no debería exceder el 7 a 8% total calórico diario. Bien, es bien poquitico. Por eso en la tabla nutricional, cuando la veíamos en la organización de la rueda, veíamos que le daba a la Organización Mundial de la Salud una vaina así súper pequeñita, ¿cierto? Bien, están los ácidos grasos monoinsaturados, donde dos de sus átomos de carbono, ¿qué pasó? ¿Por qué me corrió? Ah, porque colgué una llamada en mi teléfono. Perdón. Acá. Están continuos y tienen cada uno un lugar desocupado. ¿A qué me refiero? Volvamos a pensar en la pulserita. 2 eslabones llenos y un huequito. 2 eslabones llenos y un huequito, ¿sí? Así es como se presentan los monoinsaturados. Eso se llama doble enlace, ¿bien? El más conocido es el ácido oleico, presente en el aceite de oliva, chicos. Su acción, digamos, es muy beneficiosa, ya que ayuda a reducir significativamente el colesterol en sangre, o sea, en el plasma, a expensas del famoso colesterol LDL. Se aconseja que en este caso de ácidos grasos monoinsaturados uno deba consumir entre 15 al 20% de la ingesta calórica diaria. ¿Ok? Imagínense. ¿Qué tantos acá comen? Consume aceite de oliva acá. Manos arriba. ¿Sí? Fran, bueno, pero hace poquito empezaste a consumir aceite de oliva. Grecia consume aceite de oliva. Itzel también consume. ¿Cierto? Y Claudia también lo está consumiendo. Buenísimo, porque eso es genial para el colesterol. ¿Bien? No muchos entienden. Esos monoinsaturados también están los poliinsaturados, y los poliinsaturados son básicamente los que 2 o más de sus átomos de carbono tienen lugares desocupados. Es decir, en la pulserita que uno armaba un espacio, un hueco, un espacio, un hueco, un espacio, un hueco, un hueco, ¿sí? Básicamente está presente en los famosos pescados azules. Yo le puse estos dibujos por acá abajo. En las semillas como el girasol, la soya o el sésamo. Disminuyen el colesterol, ayudan a manejar, a regular tanto triglicéridos como colesterol en sangre. La ingesta adecuada o más conocida para nosotros pues es omega 6 y omega 3. La omega 6, que debe estar alrededor del 4% de la energía total del día, y omega 3, que debe representar el 1%. Cuando hablamos del 1%, por eso generalmente está en 1000 miligramos, si no me equivoco, la presentación mínima de omega 3. ¿Sí? Al día, en teoría, como muy mínimo, deberíamos consumir al menos 1000 miligramos. Pues sobre todo, bueno, a ver, yo por ejemplo estoy en el llano colombiano. Comer pescado acá es una locura. Yo por ahí veo el salmón y siento que tiene, no sé, 2 meses viajando, 1 mes viajando, o sea, fresco no está, entonces me da pavor. Arenque, sumamente complicado conseguir, sardinas única y exclusivamente enlatados, yo estoy en el llano, entonces ese tipo de pescados como que no, me voy entonces a la suplementación específica, me elijo un muy buen producto norteamericano, por cierto, de omega 3 y procuro consumirlo. ¿Bien? Antes vivía en Venezuela, vivía a 45 minutos de la playa, digamos que era mucho más fácil para mí accesar a distintos tipos de pescado.
y si no, como muy mal, compraba uno trucha, que si se quiere también entra dentro de esa línea y podíamos consumir más. Ahora, pues, el tema de disponibilidad creo que es un poco más complicado. A mí me encanta esta gráfica porque me permite entender el cuento del LDL y el HDL. Yo no sé ustedes, pero uno siempre ya va, ¿cuál es el bueno? ¿Cuál es el malo? Ya va, ¿el LDL es el qué? No, ese es el malo, espérate. Entonces esta gráfica me parece más fabulosa porque yo la veo y ya me acuerdo, venga, el que tiene que estar alto es el HDL, ¿ok? El colesterol es una grasa que ha sido satanizada desde, no sé, desde que yo tengo uso de razón. Pero básicamente es una grasa que tiene múltiples funciones en el organismo. Básicamente forma parte de la membrana celular, ¿ok? Es precursor de las famosas hormonas esteroideas, que son cortisol, hormonas sexuales femeninas, masculinas, es parte de los ácidos biliares y nada más y nada menos que de la vitamina D, que por cierto ya no se habla de vitamina D, ahora se le conoce como hormona D, ¿sí? Y no vitamina como tal. Eso es lo que están hablando hoy en día. En el organismo es sintetizado fundamentalmente por el hígado, por lo que sus niveles sanguíneos, digamos, guardan un equilibrio entre el colesterol que ingerimos y el colesterol que nosotros podemos fabricar. Ahí está el cuento del LDL, el malo, y el HDL, el bueno, ¿sí? El consumo de grasa saturada aumenta nuestros niveles de colesterol en sangre, ¿ok? Mientras que el de grasas insaturadas, pues, lo disminuye. Más o menos es la relación. Lo vemos acá entonces. El malo, el LDL, que se acumula por ahí en las arterias y bloquea la sangre. Lo digo de esa manera porque pues ciertamente debe estar en presencia de un azúcar alta en sangre para que suele, para que pase. Es decir, que usted puede comer la grasa, el problema es la combustión química que se produce entre los carbohidratos y la grasa. ¿Bien? Por eso lo digo. Y el bueno, que regula el almacenamiento del LDL y promueve su excreción de manera asertiva. ¿Bien? Por acá me bajé un montón de dibujos para que no se les olvide nunca. ¿Sí? HDL y pienso en aceite de oliva, en aguacate, ¿bien? En lo que produce mi hígado, ¿bien? Y en el LDL, en todo lo que sufre mi hígado por la pizzita, por la hamburguesa y las papitas. Cuéntame, Grecia. Ay, perdóname. Dijiste que la vitamina D ahora es hormona D. Y es conocida como hormona D, pero la vamos a ver más adelante cuando empecemos a hablar de vitaminas. ¿Por qué? Porque básicamente se está hablando de que es un compuesto vital que produce tu cuerpo. Y cuando hablamos de compuestos vitales que produce tu cuerpo, generalmente son hormonas, Grecia, y ya dejan de ser vitaminas como tal. ¿Sí me entiendes? Entonces ahora la medicina funcional la empieza a llamar como hormona. Le dieron ahí la corona y la llevaron al máximo grado de... Bien. Gracias. Itzel, ¿vas a preguntar algo? ¿No? Pensé que tenía la manito arriba. Bien. Yo sí quiero preguntar algo, perdón. Dígame. El aceite de oliva hay que consumirlo a temperatura ambiente para que sea bueno, porque al calentarlo ya no es bueno, o no hay diferencia. No, en el caso de las grasas, digamos que, perdón, en el caso de los aceites, como están a partir de temperatura ambiente de manera líquida, no es tanto el problema. Ahora, si quieres modificar algo que está a temperatura ambiente sólido y va a pasar a líquido, ahí sí sería un problema. Y yo pienso mucho en ese caso con la gente que cocina con mantequilla o con margarina, ¿sí? Que pasa de estado sólido a estado líquido. Eso es un problema. Yo suelo decirle a la gente y veo gente que toma el aceite de coco en estado sólido y lo pasa para llevarlo a temperatura mayor y llevarlo al estado líquido. A mí no me gusta. Yo el aceite que consumo lo tengo a temperatura ambiente procurando que ya esté en estado líquido, ¿ok? No me gusta, a mí me gusta comer muy orgánico. No quiere decir esto que sea malo o que sea bueno, pero siento que el aprovechamiento es mayor mientras más orgánico es el producto.
¿sí? Sobre todo en cuanto a información. No le agrego ni le quito información, me como tal cual es. Le decía a la gente toma café y le pone azúcar. Ya eso no sabe a café, sabe a azúcar, no café. ¿Sí? Lo mismo pasa con esto. Si voy a agarrar el aceite de oliva, bueno, no, en este caso no, perdón, porque es grasa, digo aceite en ambos estados. Pero si voy a tomar, por ejemplo, el aceite de coco que viene, ¿cómo llaman? Hay uno en específico que viene en estado sólido, y lo voy a llevar a temperaturas mayores para llevarlo a hacer aceite propiamente, ese es un problema. A mí me gusta más bien comprarlo líquido, no cambiar su estado. De hecho, la mayoría de las cosas las consumo así, más orgánicas. Pero bueno, Yo el caso es, tengo, dígame. perdón, retomando lo del aceite de oliva, hace mucho tiempo cuando estudié la licenciatura en fisioterapia nos dieron bases de la nutrición Sí, como materia y la nutrióloga nos dijo que cuando utilizamos el aceite de oliva para freír algo, se descompone y entonces pasa a ser un aceite común y corriente. ¿Qué tan cierto es esto? no, no, imposible. O sea, a ver, obviamente cambia parte de su estado, ¿no? Al aumentar la temperatura, la mayoría de los aceites aumentan las propiedades elásticas del mismo, ¿sí? O sea, cambia un poco. Pero de ahí a que pueda compararse, por ejemplo, con un aceite de canola o un aceite de girasol, es una locura. No hay punto de comparación entre estos dos tipos de aceite. Básicamente por la respuesta que ellos generan dentro del cuerpo. Hay un capítulo, se los voy a buscar y voy a ver si puedo subirlo, o en su defecto voy a buscar el video, que es este doctor Jaramillo, quien explica muy bien el tema de los aceites de girasol, el de canola, el de, ¿sabes? Y nos dice el tema de que pues siempre hay que elegir aceite de oliva por encima de cualquier otro tipo de aceite. Y te explica por qué. Voy a ver si logro conseguirlo, ese video, creo que fue un video de YouTube que me compartió una amiga que se fue a ver con él, por cierto, que hizo consulta con él, y ya van a ver lo del tema bioquímico, mi corazón, que es lo que te dijeron a ti. Pero comparar el aceite de oliva una vez cocinado con cualquier otro aceite es mentira. Bien, esto está en PubMed, porque, bueno, ya, antes de entrar a esto, antes de entrar a la disyuntiva de empezar a pelear. Eh, Resulta ser que se hizo un estudio gigantesco para los años 90 en donde pusieron a un hombre a viajar por todo el mundo recolectando datos sobre la incidencia del colesterol como indicativo de enfermedad como indicativo, sí, de enfermedad cardiovascular. Bien, este hombre ha tomado una muestra no discriminada, ¿sí? Demasiado abierta, demasiado loca, la verdad, si te sientas a ver el estudio científico como tal, y lo que concluyó la Organización Mundial de la Salud con ese estudio fue que el colesterol era malo. Bien, ya, punto. No dijeron más, dijeron el colesterol es malo. ¿Ok? Ahora bien, el colesterol es la materia prima para tus hormonas, ¿sí? Para tus hormonas sexuales. Es la materia prima para la hormona D o la vitamina D, es la materia prima para la testosterona, es la materia prima para la construcción de huesos, de músculos, para el sistema inmune, para la función sexual, en fin, o sea, el colesterol es parte de la vida misma. ¿Bien? Este es un científico que viene y te dice, venga, ¿lo quieres bajo? ¿Realmente quieres tener el colesterol bajo? Eso es una locura. El colesterol hoy en día no es tomado como indicativo de enfermedad cardiovascular. Y aquí está el estudio, hicieron una revisión sistemática y básicamente llegaron a la conclusión de que el colesterol pues, no causa la enfermedad cardiovascular. ¿Ok? De hecho, hablan hoy en día que cuanto más colesterol, menos enfermedad y mayor longevidad. Pero ojo, cuando yo hablo de colesterol alto, no puedo hablar de
glicemia o glucosa alta. Son enemigos, son incompatibles, ¿sí? Entonces, para poder gozar, digamos, de tener ese LDL por las nubes y no sufrir o no llevar en relación a enfermedad cardiovascular, mi azúcar en sangre debe estar por debajo de la línea máxima. Ay, este no se ve. Qué mal. Era también un estudio científico. Voy a tratar de subírselos al aula. El estudio científico también arrojaba lo mismo. Decía que por más que intenten satanizar el tema del colesterol, ciertamente se había demostrado en una muestra muy, pero muy grande de personas que no llevaba relación a la enfermedad cardiovascular. El problema está en la sobreestimulación de carbohidratos y a eso agregarle colesterol. Bien, alimentos con grasas saturadas, carne, crema de cacao. ¿A quién no le gusta el cacao? Aceites de palma, coco, mantequilla, manteca, embutidos, huevos, leche, mejor dicho, todo lo que te dice el médico que no debes consumir, ¿cierto? Esto que está por acá. Bien. ¿Existe otra clasificación? Claudia, diga. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, si el LDL no está relacionado con enfermedades cardiovasculares, por debajo de la línea máxima, como dicen, teniendo controlado glucosa, hipertensión, ¿qué pasa con esta acumulación de grasa en las paredes vasculares que puedan entonces ocasionar una enfermedad vascular? No, ve por qué no hay relación cuando disminuimos la glucosa en sangre. Para que se dé la disminución de la glucosa en sangre, en teoría tú deberías estar consumiendo carbohidratos de bajo índice glucémico. Bien, los carbohidratos de bajo índice glucémico no generan suficiente, Claudia, sustrato energético como para que tú puedas trabajar durante todo el día. Bien, ¿qué pasa entonces? Pasa que tu cuerpo inteligentemente deja de tomar como sustrato energético la glucosa y empieza a tomar como sustrato energético la grasa. Cuando empiezas a tomar como sustrato energético las grasas, por supuesto, a su paso, ella va a arrasar con todo lo que tengas en sangre, con todo lo que tengas almacenado y con todo lo que tengas a nivel de grasa visceral. Por eso los estudios de la dieta cetogénica, por ejemplo, o la dieta low carb, que es la que yo sigo, va más relacionado al hecho de las mejoras en hígado graso, en grasa visceral, pues, obviamente en las mejoras en cuanto a la plasticidad del tejido nervioso, el aumento de las propiedades viscoelásticas del tejido de capilares, ¿sí? De arterias, de arteriolas, o sea, en fin, en teoría, y lo que ha comprobado la ciencia hasta el día de hoy, es que mejora muchísimo el panorama. Tú no vas a acumular grasa porque si tú bajas los carbohidratos, que es la principal fuente de energía, lo bajas, tu cuerpo va a ir a explotar esas grasitas o esos triglicéridos o esos adipocitos en donde está la grasa almacenada para poder producir energía que tu cuerpo necesita diariamente. Entonces no lo almacena. Eso es básicamente la teoría. Bueno, contestada tu pregunta, Claudia, sigo. Les decía, de las grasas insaturadas, entonces podemos distinguir las monoinsaturadas, que tienen doble enlace en su estructura, son líquidas a temperatura ambiente, son súper importantes nutricionalmente hablando, porque ayudan a regular la concentración del LDL. El mal, pues se acuerdan, ¿no? Bien. Y la grasa representativa de este grupo, pues es el aceite de oliva, como uno de los principales. Les dije, del 15 al 20% de las calorías totales diarias. ¿Bien? De las insaturadas tenemos las poliinsaturadas, presentan más de un doble enlace, ¿ok? Y son muy importantes de igual manera porque ayudan a combatir el LDL, combatir no, a regular. A mí me gusta decir regular, porque uno tiene que consumir de las dos tipos de grasa. Las necesitan las dos.
encontramos entre estas el maíz, el girasol, la soya, el pescado. Digamos, les decía, ¿no? Omega 3, que ayuda a reducir los triglicéridos y actúa como anticoagulante, y el consumo diario es de omega 6, que debe ser inferior al 7%. Aquí está, por ejemplo, uno, este lo consigues en, ¿cómo se llama este lugar súper gigante que yo me meto? En Walmart. Alimentos con grasas insaturadas, pues bueno, nada, de las mono tienes oliva, aceite de aguacate, aceite de cacahuate, ¿sí? Es el famoso aceite de maní. Y alimentos poliinsaturados, pues el pescado, el maíz y las famosas almendras. ¿Quiénes consumen frutos secos por aquí? Manos arriba. Por ahí Sarita, Grecia. Grecia tiene cara de Andrea, Itzel también. Itzel también tiene cara de que se cuida para comer. Parecieran. Vamos a ver. Aquí aprenderemos un montón de cosas y seguro se sorprenderán. Pero bueno, seguimos. ¿Qué debemos saber del metabolismo lipídico? Es decir, de cómo se metaboliza la grasa. Las grasas procedentes de la dieta que no son utilizadas se acumulan, y se los dije, en formas de triglicéridos en los famosos células adipositas para que el cuerpo tenga reserva energética. Si el glucógeno es la fuente energética de primer orden en situaciones de ejercicio fuerte, ¿no? Pero cuando los niveles de depósito disminuyen, que es lo que hablábamos, Claudia, nuestro organismo debe recurrir a otra fuente energética, y que la grasita es lo que me va a mí poder continuar con la actividad física. El primer paso es la movilización desde el tejido adiposo hasta la célula que necesita energía. Y en ese proceso se da la división del triglicérido, o sea, de los 3 ácidos grasos, en forma de glicerol, y eso se denomina lipólisis. De la lipólisis, ellas pasan al torrente sanguíneo para ser transportadas pues, a los diferentes tejidos. Este proceso, pues digamos que se ve favorecido, óiganlo bien, frente a bajos niveles de azúcar en sangre. Esto que está acá, la lipólisis como tal, y para que esos ácidos grasos, ese glicerol pase al torrente sanguíneo, no se da básicamente frente a niveles altos de azúcar en sangre. ¿Por qué? Porque quiere decir que tu cuerpo no necesita cambiar de sustrato energético, simple. Una vez dentro de la célula será transformado en moléculas más pequeñas, las famosas conocidas como acetil-CoA o acetilcoenzima A, que ya puede entrar a la ruta aeróbica de producción de energía. Los ácidos grasos son sumamente grandes, ¿sí? Yo no sé si ustedes han visto, creo que fue, no sé quién fue, que publicó un video, que el ácido graso se veía así gigantesco y la pobre L-carnitina era una cosita así como este tejido que está acá tratando de llevar, ¿cierto? Bueno, este video se hizo viral, era muy gracioso. Básicamente son tan grandes que necesitan esos ácidos grasos un transportador. Y el transportador generalmente el que lo lleve dentro de la mitocondria como tal para ser metabolizado es la famosa L-carnitina. Bien, eso es un aminoácido que está presente dentro de las proteínas de origen animal. Bien. Ok, lo venden en la calle como quemador de grasa. Bien, ya hablaremos más adelante de eso. La presencia del transportador obviamente favorece la movilización de lípidos, pero no quiere, para que sean degradados, pero eso no quiere decir que a mayor movilizadores yo voy a quemar más grasa, y ese es el meollo del asunto con el tema de la L-carnitina. La gente suele comprar la L-carnitina para tomarla, ¿ok? Pensando que si, a ver, ¿cómo se los pongo? Voy al cine, ¿sí? Y afuera hay un montón de taxis esperando, ¿bien? Que las L-carnitinas son los taxis, ¿cierto? Yo salgo del cine, soy un ácido graso muy grande y necesito movilizarme a mi casa. Ciertamente porque hayan 7 taxis no quiere decir que yo me voy a partir en 7 pedazos y me voy a movilizar, ¿sí? O sea, de la grasa que el cuerpo quiera movilizar es la que básicamente va a ir a tomar los taxis. Puedes tomarte toda la L-carnitina que quieras, pero eso no va a asegurar que usted metabolice más grasa, ¿bien?
lo que va a asegurar que usted metabolice más grasa como principal sustrato energético, ya lo saben que es baja glucosa en sangre y ejercicio físico posterior a 1 hora. Sí. Hay otra forma, método dieta baja en carbohidratos o carbohidratos de bajo índice glucémico, por ende, glucosa baja, sustrato energético principal, las grasas. No tengo que matarme 1 hora en el gimnasio. Ya ven por qué no como carbohidratos. Bien. Como buen aficio, no me gusta tanto el ejercicio. Me gusta analizarlo biomecánicamente, más no sentir. Seguimos entonces. Los ácidos grasos esenciales, les decía, son componentes de las membranas, de la estructura celular, determinan en gran medida la elasticidad y la rigidez de las células musculares y sanguíneas. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? En muchas ocasiones, ese paciente que tiene un azúcar alta en sangre, ¿sí?, que no le baja el azúcar, que tiene una dieta alta o con sobredosis de carbohidratos, es muy fácil ver, y seguramente lo han visto, las complicaciones de la elasticidad, sobre todo de la cadena estática posterior, en pacientes con azúcar alta, con síndrome metabólico, con diabetes, ¿cierto? Y de hecho ellos cursan con, eso tiene un nombre, pero no lo recuerdo, que son parestesias a nivel de los miembros inferiores, que llevan relación a esa afectación de la cadena estática posterior. No recuerdo el nombre, pero se los voy a averiguar. Eso tiene que ver básicamente a este principio. La elasticidad y la rigidez de la célula muscular y del tejido nervioso viene dada por la presencia de ácidos grasos esenciales. Disminuir, lo primero que te hacen cuando tú tienes el azúcar alto, que venga, está hipertenso, quítese la grasa. Y por ahí andas 2, 3, 4, 5 meses sin consumir grasa. Y la grasa, pues ya lo viste, es esencial. Te pones ahorita en este momento a analizarlo, el carbohidrato no es esencial para la vida y las grasas sí. Así que, punto para las grasas. Las grasas son parte de la pared celular, son parte de la membrana muscular, son parte de absolutamente todas nuestras estructuras. El carbohidrato solo produce energía. A ver, carbohidrato solo produce energía, un punto. Grasa también puede ser energía, van iguales, ¿sí? El carbohidrato no solo produce energía. La grasa forma parte de la membrana celular, forma parte del tejido nervioso, forma parte de las hormonas sexuales, forma parte de, en fin, ya, perdió el carbohidrato. ¿Bien? Sí, según la intensidad, duración o volumen del ejercicio, la disponibilidad de ácidos grasos, digamos, libres por allí en la sangre pueden llegar a ser el sustrato energético principal. A medida que la intensidad del ejercicio se reduce, el volumen aumenta, se hace mayor importancia a los lípidos, en este caso como sustrato energético para la contracción del músculo. Y ahí me voy a los entrenamientos en donde yo procuro la potenciación muscular, entrenamientos de fuerza o entrenamientos en búsqueda de hipertrofia. Necesitamos grasa. Bien, mayor volumen, mayor entra el lípido como sustrato energético. Bien, las grasas son la fuente principal de energía para los ejercicios aeróbicos de 1 o más horas de duración. Ya les decía hace un rato, posterior a la hora, es que empiezo yo a quemar, como llama la gente, que realmente es beta oxidar grasa, como principal sustrato energético. Miren todo lo que tienen que hacer para quemar esa llantita ahí en el estomaguito, posterior a 1 hora, hora y media. Bien. Una pregunta. ¿Quién me habla? Una pregunta. Soy Valeria. Hola Valeria, es que no te veo. No, sí, perdón. Pero en cuanto a eso de las grasas, la fuente principal de energía, ¿pero eso cuenta con ejercicio aeróbico o también incluye, o sea, podría ser, no sé, por ejemplo, los ejercicios del gym, que son las pesas, y luego hacer, no sé, media hora
o 1 hora de ejercicio aeróbico? Sí, bueno, fíjate, si tú vas a hacer 1 hora de ejercicio aeróbico, a partir de la hora el estudio científico dice que tú empiezas a tomar como sustrato energético principal las grasas, ¿bien? Ahora bien, en el caso de los entrenamientos de fuerzas condicionados a mayor volumen, es decir, cargas, acortas el tiempo. Y era lo que estaba justo acá. Cuando el ejercicio se reduce, pero el volumen aumenta, se hace de mayor importancia en este caso los lípidos como sustrato energético. ¿Bien? Gracias. No te preocupes, Valeria. Bueno, ahora otra cosa súper buena y que es otro punto más para el tema de las grasas y sigue los carbohidratos con un punto, es que pueden disminuir la respuesta inflamatoria al estrés físico típico del entrenamiento. Esto sí es súper importante, sobre todo en las fases de recuperación, ya que haya pasado la fase de recuperación, de consolidación de tejido posterior a una cirugía y que empiece la fase de recuperación muscular. Bien, el tema de poder contar con ácidos grasos esenciales en sangre. ¿Sí? Y existe una relación muy cerrada, bueno, aquí lo repito, con elasticidad de capilares y tejido nervioso con el porcentaje de grasa. A menor porcentaje de grasa, que se lo pueden evaluar a través de la bioimpedancia o exámenes de bioimpedancia, hay un equipito que venden que es una tontería así de pequeño, que te ayuda a calcular el porcentaje de grasa, y hay fórmulas y hay páginas web también que te lo ayudan a calcular, te dan una idea. Digamos que hay una relación de la elasticidad de capilares y del tejido nervioso con respecto al porcentaje de grasa. Y ustedes dirán, bueno, ¿pero qué me importa a mí eso? Claro que sí te importa. Dentro de la evaluación fisioterapéutica tú deberías hacer un análisis morfológico, es decir, del paciente a nivel de composición corporal, en donde tú evalúes el porcentaje de grasa y puedas discernir si esa persona está apta para un proceso de recuperación muscular o un proceso de elasticidad, porque te puedes pasar la vida entera haciendo celiacs para tratar de mejorar la composición del tendón, te puedes pasar la vida entera colocando ultrasonido o agentes físicos para tratar de disminuir una inflamación y resulta ser que el muchacho, no sé, tiene un porcentaje de grasa de 8%, que es el que tiene, no, mentira, Cristiano Ronaldo tiene como 4. O sea, es algo que va a ser un caos totalmente al punto o al momento de la recuperación. Y eso no quiere decir que usted va y le va a decir, venga, se va a tener que ir a comer, no sé, qué sé yo, 2 papas fritas y hamburguesa y pizza, y no, pero básicamente sí tienes que indicarle ayudas como el hecho de aumentar el consumo de aguacate, aumentar el consumo de aceite de oliva, la cucharadita de aceite de oliva en la mañana y por la noche, por ejemplo, el aumentar el consumo de omega 3, ¿sí me entienden? Y allí es donde viene el punto. ¿Por qué? Porque usted necesita aumentar un poquitín ese porcentaje de grasa para poder trabajar sobre un tejido más idóneo que rompa con la respuesta inflamatoria y que facilite la elasticidad de esos tejidos. ¿Bien? No es lo mismo, por ejemplo, el caso de cuando yo trabajo sobre una distensión, un esguince. Ahí hay un juego delicioso de pasar desde el proceso inflamatorio a la recuperación de la firmeza de ese tendón. Entonces usted debe favorecer un tiempo de ácidos grasos y un tiempo que no es necesario para los ácidos grasos. Y en otros puntos me voy más allá y pienso y me emociono como me encanta en clase y pienso en una persona, ¿cómo se llama? Hiperlaxa, como yo. ¿Sí? El dedito le toca. Exacto, como Grecia. Uy, Grecia, tú está peor. Bien, el cuento es que así como Grecia y como yo, que somos hiperlaxas, pues imagínense el hecho de recuperar un esguince recidivante en una persona como Grecia, que es hiperlaxa y que de paso tenga un porcentaje de grasa como de 21 o 22. Difícil, ¿sí?
Digo para que empiecen a entender, creo que tienen caras todos como de, ¡wow! ¿Qué es eso? Pero es como para que empiecen a entender por qué es sumamente importante para el fisioterapeuta conocer sobre la nutrición. ¿Qué come mi paciente? ¿No les ha pasado que empiezan a trabajar con un proceso inflamatorio que no mejora, que se va de la consulta perfectamente bien y regresa así, y se vuelve a inflamar? O que no mejora, o que tú aumentas todo el rango que puedes, te haces mulligan, le das todo el rango que puedes, llegas ahí, no sé, 160 grados, se va y regresa con 90. Y tú dices, venga, pero ¿por qué? ¿Sí? Toda los cambios bioquímicos que se dan durante esa sopa inflamatoria, donde hay liberación de histamina, liberación de sustancias, liberación de sustancias hiperalgizantes, mayor contractura, mayor hipoxia, en fin, son tantas las cosas que se producen en ese momento que usted deja de tocarlo. Para cuando él vuelve a consulta, que definitivamente tenemos que meternos con la nutrición. Porque hay que favorecer el campo de recuperación cuando tú no lo ves. ¿Bien? Listo. Hay una nueva línea de ácidos grasos, sobre todo para garantizar la producción de energía, que es el famoso MCT. Los MCT tienen un tamaño molecular mucho más pequeño, son líquidos a temperatura ambiente, más solubles al agua, y son digeridos rápidamente. Básicamente ellos son absorbidos en el intestino, donde se transportan directamente al hígado sin necesidad de circular a través de la linfa. Y lo otro es que estos ácidos grasos, pues el MCT como tal, no necesita transportador de L-carnitina, es tan pequeño que no necesita la presencia de este aminoácido para entrar o atravesar la membrana mitocondrial. Bien, entonces cuando se habla, este es de hecho, ahorita hay un boom con unas pastillas que se llaman keto, que el componente principal es este MCT, el aceite que llaman de cadena media, ¿sí? Triglicéridos de cadena media, por eso se llama así, triglicéridos de cadena media. Bien. Ya para terminar, alimentos que contienen grasas saturadas, mantequilla, queso, productos cárnicos, leche, yogur enteros, tartas, mantecas, margarinas, grasas para pastelería, aceite de coco y de palma, ¿bien? Monoinsaturado, el aceite de oliva, la colza, los frutos secos y el aguacate. Poliinsaturado, omega 3, que consigues en el salmón, el arenque, la trucha, los nueces, las semillas de soya, lino y sus aceites, y el omega 6 en semillas de girasol, germen de trigo, nueces, soya, maíz y sus aceites. ¿Cuáles son las principales funciones de las grasas? Chicos, atención a esto para culminar, sé que vamos pasadito de un par de minutos, pero ya. Para terminar, grasas y dejar el capítulo aquí. Función estructural, forman parte de la membrana celular, ¿sí? Y son la vaina que recubre el sistema nervioso. Función de reserva, son la principal sustancia de reserva del organismo. Y si no me cree, mírese las llantitas en el estomaguito. Función energética, su contenido energético es mucho más elevado que el de los carbohidratos y que las proteínas, ojo. Función protectora y alante térmico. Todo el mundo le ha dicho alguna vez que las personas que consumen más grasa son más calientitos, sobre todo en pues, lugares más fríos, y eso es cierto. Mientras no se utilizan metabólicamente, cumplen funciones mecánicas y también cumplen, digamos, ellos protegen órganos al mismo tiempo que aíslan el cuerpo frente a las pérdidas de cloro. Tienen una función reguladora, y es que algunos lípidos forman parte o ayudan a regular, pues, o trabajan como hormonas, ¿sí? Que son las corticosteroides, hormonas sexuales, la vitamina D, como les decía. Tienen funciones específicas, como los receptores específicos a nivel de la membrana. ¿Cierto? Sí, eso ya se lo puse. Y ya. Estructural, de reserva, energética, protectora y alante térmico, reguladora, y de paso tiene funciones específicas. Mejor imposible el tema de las grasas. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Espero poderles cargar mañana en el transcurso del día. Tengo dos preguntas.
Uy, voy. ¿Quién? Hola. Una es, por ejemplo, soy Angélica, hola. Hola. ¿Sí se escucha? Sí, cuéntame. Ah, para guisar, ¿qué grasas utilizarías? Para guisar, ¿te refieres a la cocción como tal? Ajá, yo sé que pues el vapor es lo más recomendable y no poner grasa, pero al dado cuenta que se pegue en el sartén. Aceite de coco. Ah, ok. Es mi favorito. Ujú. Y usted mencionó de la dieta keto. Yo tenía entendido que nada más lo podías hacer por cierto tiempo, creo que por 2 semanas. ¿Qué No, Ajá. no, básicamente no. De hecho, la dieta cetogénica la llaman la alimentación ancestral. Realmente antes vivíamos así. ¿Por qué? Porque antes solo cazábamos animales y comíamos era grasa animal. Entonces, no, realmente no. Ha sido mostrado científicamente, de hecho, que ayuda muchísimo la dieta keto y todo lo que es bajo en carbohidratos, dieta baja en carbohidratos, contribuyen a, mira, funciones a nivel del sistema nervioso central, altamente aplicada en niños con autismo, en epilepsias, en trastornos mentales, por la lucidez que genera los cuerpos cetónicos. Sumado a eso, actualmente, de hecho, en Estados Unidos, eh, los US Navy SEALs, Navy SEALs, los Navy SEALs están siendo llevados a la dieta cetogénica y acaban de aprobar un estatuto que dice que para ser militar de este grupo tienes que estar bajo inducción cetogénica. Y eso es porque les da mayor lucidez a la hora de discernir estrategias en campo. Y eso también se está llevando al deporte. ¿Qué más te puedo decir? Para el cáncer, ¿sí? En el caso de pacientes con cáncer, recuerda que la célula cancerígena fermenta azúcar, fermenta glucosa para poder vivir y proliferarse y crecer. Entonces, en una dieta baja en carbohidratos o keto, como no tienes carbohidratos, como no tienes glucosa alta en sangre, y tu sustrato energético principal es las grasas, pues el cáncer se ve limitado y reduce. Las marcaciones tumorales son increíbles pre y posterior a la inducción del estado cetogénico. Les voy a dejar, ahora que lo mencionas, les voy a dejar en el aula virtual un programa de televisión, debe durar como 45 48 minutos para que se lo vean el fin de semana. Habla sobre la dieta baja en carbohidratos y ponen como que son 5 casos en específico. Una señora que se cura literalmente de diabetes, una señora que tiene cáncer, una niña que tiene autismo y que le costaba muchísimo el tema de concentración, una persona que quiere bajar de peso, y no me acuerdo el otro caso. Pero el cuento es que es un material bien chévere que está en un canal de YouTube y que siempre les dejo por acá para cuando quieren entender el tema del procesamiento como sustrato energético principal, las grasas por encima del carbohidrato y por qué la dieta es sostenible en el tiempo, ¿bien? Ah, ok. Entonces sí podría ser como un estilo de vida ya para siempre. Yo vivo en ese estilo de vida. Ah, muy bien. Le puedes Gracias. preguntar a los muchachos, a todos. A Fran, que me conoce, a Ingrid, le puedes preguntar a Glay, a Carmen, perdón, le puedes preguntar a Santi, que sufre cada vez que yo llego a México buscando dónde comer. Yo vivo bajo esa línea alimenticia. No quiere decir con esto que una vez a la cuaresma me como una pizza con mi hija, obviamente me la disfruto, pero la mayoría de mis días transcurren entre proteínas y grasas. Ok, gracias. Gracias. Un Yo abrazo. tengo una pregunta. Por ejemplo, en la enfermedad renal, cuando la ingesta
hay un aumento de ingesta de proteínas. ¿Qué pasa con el riñón? ¿Es viable hacer la dieta keto en una enfermedad renal? Sí, sí lo es. Pasa que estamos pensando que la proteína puede causar daño renal. Es un mito también que hay por allí, ¿no? Pero ya en la próxima clase, la del martes, vamos a conocer sobre las proteínas y vamos a entender por qué no da fallo renal el tema de dietas hiperproteicas y que es más un mito que cualquier otra cosa. ¿Oíste, Claudia? Y otra cuestión, nada más, una persona diabética entonces sí mejoraría sus niveles de glucosa con la dieta keto, ¿cierto? Impresionantemente, impresionantemente. Perfecto. Yo misma he podido revertir la diabetes en 8, 9, 10, 11 y aquí 12 pacientes. Y el doctor Ludwig Johnson lleva una lista increíble, tiene un libro en Amazon que se llama Cómo revertir la diabetes en 14 días. Y es básicamente un protocolo a base de dieta paleo, que no es más que una dieta baja en carbohidratos, en donde te baja la alimentación paleolítica, que era carne, pollo y grasas, frutos secos y eso. Perfecto. Gracias. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Yo sé que ese capítulo es sumamente interesante y seguro lo vamos a debatir un rato. Bueno, chicos, muy buenas noches. Espero descansen y nos vemos en el aula virtual y en el grupo. Seguro nos estamos compartiendo. ¿Ah? Gracias. Bye. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches.